Continuamos conversando con el teniente coronel Alberto Villamarín, militar retirado del Ejército de Colombia y también experto en temas de geopolítica. Coronel, ¿cuán fundamental está siendo el armamento que Ucrania está recibiendo de Occidente para resistir la invasión rusa? ¿Cuán clave es? Pues usted toca el tema medular, José Manuel, está muy importante, muy clave para resistir, pero como hablábamos en la primera parte del segmento, ya toca pasar a otro tipo de operaciones porque el pueblo ucraniano no puede seguir soportando o volver al famoso cuento de que no hay un mal que dure 100 años ni enfermo que lo resista. Y ya Ucrania necesita otro tipo de apoyos de defensa antiaérea. Ayer Eslovaquia le anunció que le trasladará unos misiles antiaéreos de fabricación rusa, pero esos no son suficientes, ya necesita unas mejores defensas, necesita que la OTAN plante ya unos portaaviones o algún elemento más disuasivo y que Rusia entienda que no tiene el camino abierto, necesita también que se le mejore el sistema de artillería, necesita tener más suministros para las tropas terrestres en alimentación, en equipos de sanidad, necesita también que los civiles tengan unos sitios de concentración donde puedan ser protegidos por los organismos internacionales y que también tengan una protección de las fuerzas ucranianas. O sea que se requiere todavía mucho más, también se requiere más entrenamiento de los voluntarios y desde los países que están fuera del contexto, buscar la forma de controlar que no viajen estos terroristas, por ejemplo los sirios o los iraníes o iraquíes que están siendo reclutados para apoyar a, a Rusia a atacar a Ucrania. O sea que por hacer hay mucho y en armas y en trabajo militar todavía está la tarea por hacerse. Ahora, ¿por qué varios expertos indican que una guerra focalizada en el Donbass y también en las provincias separatistas podría durar varios años? ¿Cuál es el fundamento de esta teoría? Porque Rusia no va a renunciar a su proyecto y como lo hemos dicho varias veces, el señor Putin no puede regresar con las manos vacías porque le costaría el puesto y hasta la vida. Porque el objetivo es no solo Ucrania, sino mucho más. Porque Ucrania ya demostró que es un pueblo muy valiente, hay que reconocerlo, muy valeroso y muy patriota. Entonces, si Rusia lograra terminar de doblegarlos, machacándolos como está haciendo, el pueblo ucraniano no se rendiría jamás. Y entonces lo que se armaría fue una fuerza de ocupación cometiendo más desmanes y una guerra de guerrillas interminable del pueblo ucraniano defendiéndose hasta que eso se revienta por algún lado. Definitivamente Rusia no va a poder dominar a Ucrania así le coloque a las armas más poderosas y la mayor cantidad de tropas y eso se prolongará. Y lo peor es que entre más se prolongue, más riesgo también corre Rusia de que en su territorio comiencen a hacerle acciones de comandos contra instalaciones, contra puntos estratégicos y contra todo lo que sea significado del poder ruso. Coronel, Rusia ha causado muchísimo daño en Ucrania, en lo material y también, por supuesto, hemos visto las imágenes y los reportajes, en lo humano. El supremo poder del ejército ruso frente a la dignísima defensa ucraniana que usted muy bien describía, ¿ha quedado de alguna forma, a su juicio, desmitificado? No, José Manuel, yo creo que ahí sí no coincido con algunos analistas que tratan de dibujar el ejército ruso. Lo que pasa es que el ejército ruso estaba preparado para un sistema de guerra y para una metodología que no contaban con que esas sorpresas se la iban a llevar. Ellos sabían en sus juegos de guerra que habían hecho anteriores que iban a enfrentar este tipo de resistencia, pero probablemente lo que han calculado era que encontraban unas resistencias fijas que iban a ser avasalladas y que el movimiento retrógrado de la defensa rusa era total hacia las ciudades y que ahí entraban y los amilanaban y se rendían y que además la propaganda que había difundido el Kremlin iba a recibirlos como héroes. Entonces fallaron en eso y esa guerra de guerrillas, esa guerra irregular que le hicieron fue la que los afectó muchísimo. Pero tengamos en cuenta que apenas fue la primera oleada, fue la primera fase y no sabemos qué tenga previsto para la segunda, que se nota que es más atroz. El solo hecho de las minas que ustedes han presentado en los medios, que dejaron unas minas con una capacidad aterradora, indican que todavía tienen muchas armas y muchas técnicas y que el señor Putin está empecinado en que no se puede dejar doblegar de un país de traidores miserables como los llama.
Tengo escasos segundos, coronel. ¿Qué posibilidades a este punto existe de un acuerdo de cese al fuego? Porque las partes parecen estar en posiciones realmente irreconciliables. Es imposible, José Manuel, es imposible el acuerdo de cese al fuego porque la misma OTAN en su discurso del 15 de marzo, que no ha sido tan publicado, pero que está ahí en la página de ellos, dice clarito que la única opción es que Rusia renuncie a cualquier interés, y cualquier es cualquiera, sobre Ucrania, y que está el respaldo de la OTAN. Y el señor Zelensky está completamente empoderado con eso. Y Putin quiere que les entreguen no solo el Oriente, sino toda Ucrania. O sea que ahí no hay punto de unión, y lo que hay es oportunismo tanto De de convergencia. Turquía, los que han querido servir de mediadores. Señor Villamarín, gracias por estar esta noche en Conclusiones. Era el teniente coronel Alberto Villamarín, militar retirado y también es estratega militar de Colombia. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, José Manuel, y muy amable por la invitación. Por favor, el